Estamos en la primera videoconferencia de Contabilidad 2. Vamos a darle un pequeño repaso a lo que habíamos visto desde el principio. Ya somos unos expertos y expertas contables. No me cabe duda, ya lleváis aquí una temporada y ya de contabilidad sabéis un montón. O sea que estoy segura de que lo que vamos a ver hoy os va a servir simplemente pues para refrescar algunas nociones básicas en algunos casos. En otros casos he visto que todavía os queda un poquito avanzáis en los ejercicios y tal, pero en los conceptos básicos tal vez algunos se queda un poquito corto, y entonces espero que este tipo de videoconferencias os sirva para reforzar conocimientos. Vuelta a empezar, decíamos que la contabilidad es un sistema que aplica una metodología propia y específica. ¿Para qué? Bueno, pues para que podamos conocer de forma racional el presente, el pasado y el futuro de la entidad, suministrando de esta forma una información útil de forma cuantitativa y cualitativa. Esa información útil, ¿para qué nos servirá? ¿Os acordabais? Para tomar decisiones. No solamente nosotros como contables o como asesores, o no solamente el empresario o la empresaria como propietario de la empresa o la junta de accionistas, sino también una serie de usuarios externos como pudieran ser, por ejemplo, los bancos. Tenemos que diferenciar entre macrocontabilidad y microcontabilidad. La macrocontabilidad es la que se refiere a las unidades superiores, por ejemplo al Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera, y que analiza el sistema económico en su conjunto, en su globalidad. La microcontabilidad, que es la que nosotros estamos estudiando, es la referente a las unidades individuales, es decir, a las empresas. En cuanto a clases de contabilidad, vemos que, perdón, es que hay algo en la videoconferencia que no queda, que no se ve del todo. Ha debido ser culpa mía, seguramente. Bueno, podemos diferenciar en contabilidad de gestión, contabilidad financiera y contabilidad de costes y contabilidad previsional. ¿Qué es la contabilidad financiera? La contabilidad financiera es aquella la que llamamos normalmente contabilidad, la que estamos estudiando nosotros. Contabilidad de costes será aquella cuya función sirva para analizar los resultados de la empresa, y la contabilidad previsional aquella que nos va a servir, y cada vez se utiliza más, para tomar decisiones futuras. Es decir, cómo estará nuestro balance, no hoy, sino hacer una fotografía del posible balance de aquí a 1, 2, 3 años. Eso lo hemos visto también en algún ejercicio cuando hemos hablado, por ejemplo, de los planes de negocio. En cuanto a la contabilidad pública, se aprobó un plan de contabilidad también en mayo de 1994, el Plan General de Contabilidad Pública. ¿Qué entendemos como contabilidad externa o contabilidad general? Decíamos que la que tiene por objeto la preparación de los estados contables y que informan respecto a los resultados alcanzados en un periodo de tiempo. Es decir, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la situación económica lo que nos va a definir es la situación económica y financiera del patrimonio empresarial. Es decir, decíamos el balance de situación. La contabilidad de costes, esta que tenemos ahí, ¿sabe lo que no se ve? Es la parte de arriba de la diapositiva. Lo corregiré para que cuando lo suban a la plataforma se vea bien. La contabilidad de costes, que es a la que nos referimos con esta diapositiva, se denomina también contabilidad interna o contabilidad analítica. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo va a ser la elaboración de información apta para la toma de decisiones concernientes, como os decía antes, a la explotación de la empresa. Si alguno trabajáis pues en algún programa informático, por ejemplo,
bueno, pues la mayoría de ellos tienen un campo para que nosotros, cuando hagamos los asientos, podamos determinar a qué sistema de costes pertenece, o a qué departamento, o a qué centro productivo, etcétera. Bueno, pues esos son los datos que vamos a tener que tomar para hacer la contabilidad analítica. Por ejemplo, en ContaPlus, que es uno de los programas más utilizados, tiene algo que se llama contabilidad por proyectos, que es a lo que nos estamos refiriendo. Veo que se ha incorporado otra persona. Buenas tardes. El método contable consiste en, primero, captar los datos a través de la documentación interna y externa de la empresa. Toda aquella documentación que sea representativa y justificativa de las transacciones realizadas en el desarrollo de la actividad. Toda aquella documentación, facturas, contratos, letras de cambio, movimientos bancarios, justificantes, en fin, todo aquello que esté documentado y que forme parte del desarrollo de la actividad de la empresa. ¿Qué es lo segundo que hacemos? Tratar esa información obtenida mediante un procedimiento que denominamos procedimiento de partida doble, que no es más que ese esquema que veis ahí, es origen y aplicación de recursos. ¿Qué tengo? ¿De dónde he obtenido el dinero y en qué lo aplico? ¿De dónde he obtenido este recurso concreto y en qué lo aplico? Lo tercero que hacemos es comprender que aquellas transacciones que estamos incorporando tienen una medición económica cuantitativa, y que va a ser siempre medible en unidades monetarias. Es decir, todo aquello que vayamos a transcribir, todos aquellos documentos que vayamos a transcribir, han de ser medidos en unidades monetarias. En este caso el euro es la unidad monetaria que nosotros estamos utilizando ahora, de momento. Las técnicas de representación y registro, decíamos que utilizamos básicamente el libro diario de forma obligatoria, el libro diario, que es un registro cronológico de todas las operaciones que estamos realizando, y el libro mayor, que es un registro clasificado para cada uno de los bienes, derechos y obligaciones. Y después, la quinta parte del método contable que estamos utilizando es la síntesis informativa de toda esa información que hemos recopilado, los estados contables. Ese es el concepto de patrimonio, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. El conjunto de bienes, derechos y obligaciones que vuelca, ¿dónde? ¿En qué documento? Pues vuelca en el balance de situación. Patrimonio neto, este es un concepto que es nuevo, ya no tan nuevo. Este es un concepto del plan general actual. Los que venían del plan general antiguo es algo que les ha costado un poquito, nos ha costado tal vez un poquito adaptarnos, porque es un concepto distinto. ¿Qué es el patrimonio neto? Pues de momento es financiación no exigible. No exigible o exigible a muy largo plazo. Es decir, el capital social, que forma parte del patrimonio neto, a priori no es un concepto exigible. ¿En qué casos sería exigible? Pues, por ejemplo, si yo tengo un capital social y la empresa se liquida y se disuelve y hay un remanente a repartir, parte de ese remanente a repartir posiblemente sea, seguro, será el capital social. En ese último extremo será exigible por parte de los socios. Mientras dura la vida de la empresa, el capital social no es exigible. Decíamos que el capital social, todos los fondos propios, el patrimonio neto, no tienen coste financiero y se dedican a financiar el activo no corriente, es decir, a cubrir un margen razonable del activo corriente. En cuanto a conceptos básicos, que yo creo que ya manejamos todos, es la ecuación de que activo es igual a pasivo más neto, más el patrimonio neto. Antes el activo era igual al pasivo. Los que venís del plan general anterior, decíamos activo igual a pasivo. Bueno, pues eso ha cambiado, ahora es el activo igual a pasivo más neto. Sabéis que a la parte superior del balance vamos a encontrarnos con el patrimonio neto. ¿Qué otros conceptos tenemos que tener claros como básicos? Pues que los bienes más los derechos menos las obligaciones son el neto patrimonial, que los bienes más los derechos son iguales a las obligaciones más el neto patrimonial, es decir, por diferencia,
Y así, bueno, pues en cuanto a orígenes y aplicaciones de fondos, también es un concepto de los más básicos que tenemos que saber manejar. ¿Cuál es la estructura del balance? La estructura del balance, la estructura económico-financiera, va a ser esta. Tenemos a un lado el origen de los fondos, que es la estructura financiera, en cuanto a deudas y obligaciones a corto o largo plazo, etcétera, y la aplicación de esa estructura financiera, que se va a aplicar ¿en qué? En bienes y derechos, es decir, es una estructura económica. ¿Recordáis cuáles eran las masas patrimoniales? El activo, decíamos hace un momento, el activo es igual a ¿qué? Al patrimonio neto más el pasivo. ¿Y qué era el activo? ¿Qué es el activo? El conjunto de bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, con todas las subdivisiones que esto tiene y que veremos un poquito más adelante, deprisa, porque yo sé que estos conceptos ya los tenéis todos muy, muy claros. Y al otro lado que tenemos, pues tenemos el patrimonio neto, compuesto de diferentes conceptos, por ejemplo las aportaciones de los socios, los beneficios generados y no distribuidos, etcétera, y el pasivo exigible, que son las fuentes de financiación ajenas. Esto es lo que nos va a dar el total de la masa patrimonial. En este esquema lo podemos ver más claro. Ya empezamos a aplicar conceptos en cuanto a origen y aplicaciones de fondos, y diferenciamos en el balance lo que es patrimonio neto de pasivo no corriente a largo plazo, pasivo corriente, que es el corto plazo, y en cuanto al activo diferenciamos en el no corriente y el corriente. Os hago hincapié en esto a efecto de, bueno, pues de los ejercicios que ya estamos realizando, que aunque son muy simples, bueno, pues todavía se ve que los balances se entregan en algunos casos sin diferenciar estas partidas. Avanzamos, vamos viendo conceptos tal vez un poco más complejos, seguro que más complejos que este, que son conceptos muy básicos, y como os digo, los conceptos básicos todavía a veces se nos quedan un poco cortos. La clasificación del balance. Ahí estamos otra vez en un esquema muy similar al anterior en cuanto a activo corriente y no corriente. ¿Cómo diferenciamos los no corrientes? Bueno, pues intangible, material inmobiliario, material en curso, fianzas constituidas a largo plazo, etcétera. El corriente, el activo corriente, los activos no corrientes mantenidos para la venta. Ese es un concepto sobre el que hasta ahora hemos ido pasando de largo. Ya estamos avanzando un poquito y nos estamos acercando a esta parte que es de las más conflictivas, de la más compleja de la contabilidad actual, que es todo el tema de contabilización de activos y pasivos financieros. Activos no corrientes mantenidos para la venta. Y bueno, ¿y qué es eso? Me imagino que alguien se pregunta, bueno, ¿y activo no corriente? Hasta ahí estamos. Más o menos un concepto que podemos manejar. Pero, ¿qué quiere decir mantenido para la venta? Y yo, ¿cómo sé? Alguien me preguntaba en alguna de las dudas, ¿cómo sé que es mantenido para la venta? Bueno, yo sé que es mantenido para la venta porque alguien me lo dice. Y alguien me dice su intención. Hablábamos, cuando empezábamos a estudiar contabilidad, que uno de los principios que habían cambiado, de los principios básicos de la contabilidad que ha cambiado, es el principio de prudencia. Aquí estamos valorando las intenciones de la empresa cuando adquiere determinado producto financiero. Lo adquiero para especular con él, especular en el concepto positivo de la palabra, no en un concepto peyorativo, sino especular para obtener de él una rentabilidad a corto plazo, a muy corto plazo, y venderlo de forma rápida, o lo que quiero es hacer una inversión conservadora, adquirir un activo y decir, bueno, pues yo esto lo voy a mantener en el bien de la empresa. En este caso no sería mantenido para la venta, pero ¿cómo lo sé? Lo sé porque el empresario me lo dice. ¿Y qué pasa? Esa es otra de las preguntas que alguien hacía. ¿Y qué pasa si esto lo tengo que reclasificar? ¿En base a qué?
Lo tengo que reclasificar en base a las decisiones que me va manteniendo, me va informando el empresario. Es decir, oye, pues es que yo necesito modificar, o mi decisión es que, mira, yo esto lo pensaba comprar, estos bonos los pensaba comprar para tenerlos aquí, porque esto iba a ser una inversión de una rentabilidad a 3 años, pero verás, es que ahora quiero venderlo. Ese simple quiero venderlo va a suponer que yo reclasifique la ubicación de ese producto financiero en el balance. Eso yo sé que es un tema conflictivo y según vayamos avanzando va a generar muchas dudas en cuanto a los cálculos, en cuanto a las formas de contabilizarlo, y bueno, lo iremos viendo poquito a poco más adelante. El resto de los conceptos entiendo que no generan más dificultades: las existencias, los deudores comerciales, las inversiones financieras, periodificaciones, etc. En cuanto al pasivo, el pasivo no corriente o pasivo fijo, que hablábamos antes, es aquel que, bueno, pues cuyo vencimiento es superior a 12 meses. Ahí encontraremos las provisiones. Las provisiones son también otro concepto que se ha visto bastante modificado en el Plan General de Contabilidad actual. Las deudas a largo plazo, que incorporarán en ciertos casos los intereses, con todas las dificultades que eso conlleva también, en cuanto a los que a lo mejor andamos o andáis un poco más escasos de matemática financiera. Bueno, pues veremos la forma de que eso nos resulte un poco más simple. Y en cuanto, bueno, pues el pasivo corriente o circulante, que comprende aquellas deudas con vencimiento a corto plazo. Ahí veis que volvemos a hablar del concepto activos no corrientes mantenidos para la venta. Mantenidos para la venta a corto plazo. Las provisiones, que os digo también es un concepto que se ha visto también modificado. Deudas a corto plazo, deudas con empresas del grupo para, por ejemplo, a efectos de empresas que consolidan, etc. Y las periodificaciones, que también formarán parte del pasivo corriente, del pasivo que antes se llamaba circulante. ¿Para qué sirve la contabilidad? Lo decíamos antes, para la toma de decisiones. Como la contabilidad sirve para la toma de decisiones, debe ofrecernos una información relevante. Debe ofrecernos una información relevante y fiable. Tenemos que estar convencidos de que lo que pone en los libros no nos va a transmitir errores. Es decir, tiene que ser fiable. Tiene que ser neutral, es decir, no puede estar manipulada. Sobre eso también hemos hablado en algunas ocasiones. Y tiene que estar verificada. En determinadas ocasiones, para estar verificada, bueno, tendremos ciertos límites para que auditen la contabilidad. Y tenemos que partir de la base de que la información que nos ofrece el auditor y la verificación que nos ofrece el auditor es fidedigna. Es decir, no cabe duda que la información que ofrecen los auditores es fidedigna, independientemente de algunas interpretaciones que estoy segura que luego, cuando en el turno de preguntas, alguien hará. ¿Qué más tiene que ofrecernos la contabilidad? La contabilidad tiene que ser íntegra, es decir, ha de obtener todos los datos, contener todos los datos para que puedan influir en esa toma de decisiones. Es decir, no tenemos que ocultar nada, tiene que ser todo transparente, tiene que estar todo completo, todos los datos, todos los aspectos que conlleva la contabilidad tienen que estar ahí reflejados, es decir, no puede quedarse coja de una pata. Tiene que ser comparable, bueno, pues porque también nos va a servir el acotar en periodos sucesivos y en el espacio, en cuanto si comparamos con otras empresas del grupo, por ejemplo. Eso también nos va a servir para tomar decisiones, y tiene que ser clara y tiene que ser algo que se pueda entender. Ahí también os digo, bueno, pues respecto a los balances que vemos con respecto al Plan General de Contabilidad anterior, bueno, pues son más o menos sencillos que los anteriores. Pues el balance poco más o menos. El balance poco más o menos es un balance sencillo y tampoco creo que tampoco hay que ser un experto contable para comprender los conceptos a grosso modo. Lo que sí se ha visto sensiblemente modificado es la cuenta de pérdidas y ganancias, la cuenta de resultados, y se ha visto modificada a mejor. La cuenta de pérdidas y ganancias anterior, si alguno la recuerda, yo por lo que me habéis comentado, algunos conocíais el plan general anterior, era tremendamente farragosa para entenderla y también casi para hacerla, Y en cambio, bueno, pues ahora la cuenta de pérdidas y ganancias pues se ha visto sensiblemente modificada a mejor.
mucho más clara, más sencilla, ofrecer información más sencilla. Del marco normativo que tenemos que tener en cuenta para estudiar contabilidad y para comprender la contabilidad, también hemos hablado en algunas ocasiones. Decíamos que no solamente el Plan General de Contabilidad del 2007, que es el que estamos estudiando, va a ser nuestro libro de cabecera, sino que tenemos que tener también otros dos libros de cabecera, que son la Ley 62/2003, que es la de Sociedades Anónimas, el texto refundido de Sociedades Anónimas, y la Ley 16/2007, que fue conocida como la Ley de Reforma Contable. Os recomiendo que si tenéis tiempo y le echáis un poquito de ilusión, ojeéis la Ley 16/2007. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque os va a dar un poco las pautas de lo que se pretende con la contabilidad. Es decir, no solamente la normativa pura y tal cual, pues artículo a artículo, de qué cosas tenemos que hacer y de qué manera, sino lo que es digamos el espíritu de la ley, es decir, cuál fue el espíritu de la reforma contable, por qué motivo se hace la armonización internacional, en base a qué criterios europeos tenemos que manejarnos. Desde luego es una lectura aconsejable para los que pretendáis saber un poquito más de contabilidad. Hablábamos también de los criterios a aplicar en cuanto a las cuentas anuales y saber que existen las normas internacionales de contabilidad que se aplican para empresas que cotizan, de las empresas individuales que aplican el marco contable del 2007. Sabemos que existe el Plan General Normal, que le llamábamos normal entre comillas, del 2007, el Plan General Pymes, y dentro del mismo unos determinados criterios para microempresas. Y veíamos, y ahí enlazamos un poco con lo más importante de la estructura del Plan General de Contable, que es el marco conceptual. La primera parte, decíamos que el Plan General Contable tiene 5 partes, 3 de ellas son obligatorias, y posiblemente la más importante las más importantes son la primera y la segunda. La primera porque el marco conceptual nos va a explicar pues prácticamente cómo tenemos que actuar y en qué consiste la contabilidad, y la segunda parte nos va a dar las pautas de interpretación de cada uno de los documentos. Es decir, en algunos casos también, bueno, pues escucho, no, es que yo tengo esta factura en la mano, tengo este movimiento bancario, tengo este documento en la mano, y es que no tengo claro cómo contabilizarlo. Bueno, pues tengo un libro de cabecera donde yo puedo buscarlo, y no solamente el número de la cuenta, que es importante y que, bueno, pues no tengo por qué aprenderme de memoria, está ahí escrito, lo puedo consultar habitualmente, sino que tengo algo mucho más importante, que son las normas de registro y valoración. Ahí me va a decir exactamente cada uno de los documentos, cada uno de los conceptos, oye, y cómo se contabilizan las existencias, y de qué manera, y qué cosas tengo que tener en cuenta, y cuál será el método de valoración, y bueno, y si tengo un bien de inversión, y además he pagado unos intereses y he pagado unos gastos y tengo determinados conceptos alrededor, o un transporte, un descuento de efectos. Todo eso me va a venir explicado en la norma de registro y valoración. Entonces es algo que también creo que antes de plantearos dudas al respecto de cómo se resuelven ciertos asuntos, tenéis que intentar resolver ese tipo de dudas con las normas de registro. Hacer la consulta siempre a posteriori. Hablábamos del marco conceptual. ¿Y qué es el marco conceptual? Bueno, pues el marco conceptual me va a decir, lo primero, la imagen fiel. Eso es el primer concepto que yo manejo dentro del marco conceptual. ¿Qué refleja la contabilidad? La imagen fiel. ¿Para qué me sirve? Para tomar decisiones. ¿Pero qué refleja? La imagen fiel. Decíamos que tenía que ser relevante, fiable, íntegra y comparable. Y hablábamos de que dentro del marco conceptual
ya tengo una serie de principios que tengo que tener en cuenta a la hora de realizar mis estados contables, a la hora de hacer de reflejar cada uno de los asientos en la contabilidad. El primero, que la empresa funciona constantemente, es decir, en la empresa no es algo estático, sino es algo que se mueve cada segundo, cada momento que pasa a lo largo del día. Existen montones de circunstancias, montones de documentos, de movimientos económicos. ¿Y eso por qué? Porque la empresa es algo vivo, es un ente que vive. El segundo principio contable, el principio de devengo. Bueno, ¿y cuál es lo contrario al principio de devengo? Os planteo la pregunta y me la contestáis después en el turno de preguntas. El principio de devengo contra otra cosa, que sea la opuesta al principio de devengo. El tercer principio contable es el principio de uniformidad. Es decir, tendré que tener idénticos criterios para idénticas circunstancias. Es decir, no puedo ir variando de criterios constantemente. Por ejemplo, caso típico, las amortizaciones. No, es que a mí este año me viene bien, como doy muchos beneficios, pues me viene bien a ver si amortizo más deprisa. O, oye, no había una ley de amortización acelerada, es que este año me interesa no pagar impuestos, ¿no? Pues bueno, es que eso no lo puedo hacer. Tengo que tener un criterio uniforme. El principio de prudencia, que decíamos que pierde el carácter preferencial y pasa a un cuarto puesto. El principio de no compensación de ingresos y gastos son muy habituales en las empresas. Bueno, pues los cruces de facturas. Es decir, tengo un proveedor que a su vez es cliente. Y en ese caso, ¿qué sucede? Bueno, pues que tengo que reflejar ambas situaciones. Tendré que reflejar la venta del producto y tendré que reflejar el gasto, suponiendo que lo haya en el caso de un proveedor o de una compra que yo lo realice. No podré compensar a que en un único documento, en un único asiento, ambos movimientos. Y el principio de importancia relativa, que yo muchas veces, medio en broma, medio en serio, digo que yo colocaría en primer lugar. Bueno, pues porque yo creo que en esto de la contabilidad es algo muy importante, a mí me gusta, creo que a vosotros, ahora sois 14 personas escuchándome, si seguís aquí escuchando será porque os gusta y os interesa, pero hombre, esto es lo que es, y cada uno de los documentos son lo que son, e intentamos hacerlo bien, intentamos hacerlo, no bien, intentarlo ser los mejores, y hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, lo que no tenemos es que excedernos en ese celo profesional de hacer un recuento del inmovilizado de la empresa y pasearnos por los despachos contando las grapadoras. Es decir, hay que manejarse con una cierta tranquilidad en todo lo que es la vida contable de una empresa, y por eso ya os digo, yo medio en broma, medio en serio, bueno, pues siempre hablo del principio de importancia relativa, como queriéndole quitar un poquito de leña al fuego de la contabilidad, que no deja de ser un tema pues algo árido, ¿no? Supongo que algo árido. A mí me encanta, yo me lo paso muy bien, pero siempre yo creo que la gente, nuestros amigos, seguros que nos miran con cara rara, ¿verdad? En cuanto a los elementos de las cuentas anuales, también vienen explicados en el marco conceptual. ¿Cuáles son los elementos de las cuentas anuales? Los activos, los pasivos, el patrimonio neto y los ingresos y los gastos. ¿Con qué criterio tendremos que registrar todos los documentos que pasan por nuestras manos? Pues en base a los criterios de relevancia y fiabilidad. Es decir, tendremos que contrastar las informaciones. Parece fácil cuando nos llega una factura, decir, bueno, pues es que lo que pone en la factura pues es un proveedor. ¿Y qué le hemos comprado? Pues mire usted, le hemos comprado materia prima porque nosotros nos dedicamos a tal actividad y este es nuestro proveedor habitual. Bueno, pues ese tipo de casos parecen obvios, ¿no? y posiblemente lo son. Pero si nos encontramos con otro tipo de situaciones, pues activos financieros, que decíamos antes, pasivos financieros, pues préstamos, que también genera a veces dudas, bueno, pues tenemos que procurar contrastar esos datos. Operaciones vinculadas, de las que hemos hablado también en alguna otra ocasión, que tenemos que documentar. Tenemos que procurar que siempre en nuestros asientos contables estén basados en un criterio de relevancia y fiabilidad.
También nos habla el marco conceptual de los criterios de valoración y nos da una serie de valores distintos, de criterios distintos sobre, por ejemplo, el coste histórico, el valor razonable sobre el que hemos hablado también en varias ocasiones, y que decíamos, bueno, ¿y qué es lo razonable, ¿no? Lo razonable, posiblemente somos aquí 15 personas en la sala, pues muy posiblemente si fuéramos a calcular el valor razonable de un inmueble hoy en día, bueno, pues tuviéramos 15 criterios distintos. Es decir, algunos coincidirían, pues tal vez, pero sí es fácil que hubiera de los 15 muchos criterios dispares. Entonces, ¿cuál es el valor razonable? Veríamos a buscar cuál es ese valor razonable más coherente entre todos. Otro criterio de valoración, el valor neto realizable o el valor actual, el valor en uso, el coste amortizado, el valor en libros, que es el más simple, ¿no? Y bueno, y oiga, ¿y aquí en los libros cuánto pone que vale? Pues mire, tanto. Vale tanto porque yo lo compré tanto, amorticé durante X años tanto. ¿Y cuál es el valor contable? Pues la diferencia. O el valor residual, que tendré que tener en cuenta también, sobre todo, bueno, pues imaginaros en el caso de los inmovilizados, para venderlos. ¿Qué sucede cuando yo vendo un inmovilizado que ya está completamente amortizado? ¿O qué sucede cuando yo vendo un inmovilizado que está sujeto a una provisión, por ejemplo, de grandes reparaciones? Las normas de registro y valoración. Pasamos a las cuentas anuales, que es, bueno, pues esto ya lo tenemos más que sabido, ¿verdad? El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, hemos hecho muchas, no siempre con mucho acierto, no siempre con mucho acierto, y por eso a mí me ha dado la sensación de que hoy era bueno darle un repaso a determinados conceptos que a lo mejor están pareciendo simples, pero no lo son tanto. Hay que pararse otra vez a darle a esto una vuelta. El estado de cambios de patrimonio neto, que es la comparativa de toda la evolución del patrimonio neto, y que en base al principio de comparabilidad, bueno, pues tendrá dos columnas, el año anterior, el del ejercicio en curso. El estado de flujos de efectivo, que es con bastante diferencia, el más complejo de calcular, y que no es ni más ni menos que el movimiento de dinero efectivo, lo que tenemos en la cartera, lo que tenemos en el banco, cuánto hemos cobrado y en qué lo hemos pagado, de qué manera, cuál ha sido el origen y la aplicación de ese dinero. Y la memoria, que también es un documento no complejo, pero eso es un documento largo, está dividida en 25 apartados, y al que tenemos que poner especial cariño porque tenemos que cumplimentarlos todos. Y en algunos casos, bueno, pues no es tan sencillo, porque tenemos, pues por ejemplo, en el caso de los activos financieros. Os machaco mucho con este tema porque yo sé que será algo complejo en sesiones posteriores. Pues en el caso de los activos financieros, cuando tenga que valorarlos, tendré que cumplimentar todos los cuadritos que vienen en la memoria en cuanto a precio de adquisición, valor amortizado, el valor de retorno, etcétera. Sabemos ya quién aplica el plan de pymes, sabemos que la Unión Europea hace una diferenciación en cuanto a pymes, en cuanto a empresas que emplean a menos de 250 trabajadores. En España un porcentaje elevadísimo emplea a menos de 250 trabajadores. Y en cuanto a los criterios de microempresas, son aquellos que los pueden aplicar a aquellas que emplean a menos de 10. Veis que la normativa contable, si podríamos poner estas diapositivas en paralelo, tiene criterios diferentes a los que tenía la Unión Europea en cuanto a qué es gran o pequeña empresa. Dice que el total de las partidas del activo no supere los 2.850.000. Si retrocedemos, aquí nos habla de volumen de negocio, y dice el balance anual no supere los 27 millones de euros.
Dice, aquí hablamos de partida de activo, no de balance anual, y que no superen los 2.850.000. Veis que los conceptos y la forma de diferenciarlos es distinta. En cuanto a las microempresas, bueno, pues en el caso de los criterios de la Unión Europea, hablamos de microempresas, aquellas que emplean a menos de 10 trabajadores. Si vemos los criterios de aplicación del Plan General Contable, no son solamente ese criterio, que es uno de los tres, el de emplear a menos de 10 trabajadores, sino también el importe neto de la cifra de negocios, que tiene que ser inferior o igual a 2 millones de euros. Y también, bueno, pues ya os digo, 2 de 3, que las partidas de activo sean inferiores o iguales a 1 millón de euros. De las cuentas anuales, tenéis que en la parte de contabilidad 1 se colgaron los modelos del registro mercantil, la memoria, el balance, es decir, los modelos oficiales. Os aconsejo que bueno, los descarguéis, los miréis, los estudiéis, y cuando hagáis supuestos de balance, por ejemplo, decir, pues tenemos que hacer un balance de situación, como habéis impreso los modelos oficiales, hagáis el esfuerzo, el intento de en casa en rellenar ese modelo oficial, aunque no sea estrictamente el que se os pide, porque bueno, pues para un supuesto corto nos pueda valer algo un poco más simple, pero que intentéis familiarizaros con los modelos oficiales del registro mercantil, que luego van a ser muy parecidos a los que hemos rellenado cuando hemos hecho el impuesto de sociedades. Ahí tenéis, vemos que también el registro mercantil tiene criterios diferentes a la hora de aplicar el plan de pymes o plan de empresas, y nos ofrece una serie de condicionantes para memorias, modelos abreviados o modelos normales, modelo abreviado, modelo normal, modelo pyme. Tenemos 3 modelos distintos del registro mercantil. Si volvemos atrás, vemos el primero, el modelo pyme, por ejemplo, en cuanto a número de volumen de cifra de negocios, en esto 5.700.000. Si vamos a ver si esto avanza al modelo abreviado, vamos a 22.800.000. Y todo lo que sea superior a eso iría a modelo normal. Y yo por mi parte, bueno, pues aquí lo dejamos. Le hemos dado un repaso muy rápido a los conceptos básicos, a lo muy básico, a lo que ya sabéis, y se abre el turno de preguntas. Teníamos una pregunta pendiente, habíamos hablado de los principios contables, y os decía que uno de ellos es el principio de devengo, y yo os pediría que alguien me lo explique. A ver, nos lo explique a todos en qué consiste el principio de devengo. Venga, seguro que hay alguien de los 14 que estáis ahí escuchando que se anima a darnos 2 segundos de explicación sobre el principio de devengo. ¿Nadie? No me lo puedo creer. Pero seguro que sí sabéis lo que es el principio de devengo. Ahí hay alguien. Dice, entiendo que cuando se devengue o se produzca el hecho económico. A mí me decían hace muchos años, cuando me pedían una definición, que la explicación de lo que yo decía no podía contener parte de la pregunta. Entonces, vamos a ver, dice, el principio de devengo es cuando se devenga. Bueno, no, vamos a ver, pero ¿qué es devengar? Aquí nos dice el compañero, entiendo que es registrar la operación en el momento que se produce, nos dice una compañera. Otro compañero dice, cuando surja la obligación. Bueno, nos vamos acercando, es en el momento en el que se produce. Otro compañero dice, conlleva el registrar las operaciones contables cuando se producen, independientemente de cuando se produzca el cobro o el pago. Otra compañera apunta más, dice, bueno, continuaba, sin tener en cuenta el cobro o el pago. Bueno, pues ahí va, hay otra compañera, y dice, independientemente de la corriente de pagos o ingresos.
Por ejemplo, una factura se registra el día 1 de enero, pero se puede pagar el 10 de enero. Bueno, ahí ha habido alguien que ha planteado un tema que me interesa. Dice, independientemente de la corriente de pagos o ingresos. Pagos o ingresos, ¿son términos comparables, pagos e ingresos? No. Alguien salta ahí rápidamente, no, dice, de pagos o cobros, perdón. Vamos a ver, efectivamente, una cosa es el concepto que tenemos que tener muy claro, de pago y cobro, movimiento de dinero, y otra muy distinta, el de gasto e ingreso. Una venta es un ingreso, pero a lo mejor esa venta no se cobra. Bueno, hablábamos del principio de devengo. ¿Y qué es lo contrario al principio de devengo? A ver, ¿qué es lo contrario al principio de devengo? Aquí somos 15 personas a pensar. ¿Qué es lo contrario? Yo ya lo tengo pensado, por eso no me cuento. Son 16 participantes, 15 personas a opinar. ¿Qué es lo contrario, lo opuesto al principio de devengo? Contabilizar cuando se produzca el pago, dice un compañero. ¿Estáis de acuerdo? Principio de caja, decía otro compañero. Criterio de caja. Bueno, pues ahora os voy a hacer otra pregunta un poco comprometida. El criterio de caja, efectivamente, el principio de caja sería lo contrario al principio de devengo. Recordáis, hace pocos meses, con motivo de la campaña electoral, una de las propuestas que se hacían era que el IVA solamente se iba a pagar, se iba a liquidar con Hacienda cuando las facturas estuvieran efectivamente cobradas. ¿Qué implicación se os ocurre que puede tener eso en la contabilidad? Independientemente de opiniones personales, simplemente os pido una opinión técnica de qué se os ocurre que puede influir eso en la contabilidad. Se hace el silencio. Seguro que tenéis una opinión personal sobre el tema, la tenéis. ¿Y tenéis además una opinión contable? Dice, en este caso, dice un compañero, prima el principio de caja. Bien, efectivamente, primaría en el principio de caja en cuanto a la liquidación de las facturas. Compañera dice que no se va a ingresar a Hacienda un dinero que no se ha recibido. Claro, pero yo os hablo, la pregunta va encaminada a la implicación contable, es decir, a la forma de realizar los asientos, a saber cómo tendré que realizar los asientos para cuando yo haga la liquidación de IVA, cuando me pase la liquidación de IVA, pueda realizarla. ¿Cómo haría? La compañera dice que no sabe, no se lo imagina, no es capaz de imaginárselo. Yo tampoco, soy capaz de imaginarme el mogollón que se nos viene encima con eso. Claro, si se contabilizaría, dice un compañero, dice, se contabilizaría el ingreso y el cobro de forma simultánea. Claro, otro compañero apunta, dice, bueno, y si se pagan las facturas por partes, pues menudo lío, ¿no? Por supuesto tendría que cambiar la ley del IVA, el reglamento del IVA tendría que cambiar, efectivamente. Y cuando tenemos un cliente que nos paga pues, a 30, 60 y 90, ¿no? en letras, o que nos paga, pues, imaginaros facturas que hacemos a 180 días o que nos cobran a 180 días. Claro, el IVA, dice el IVA, pregunta una compañera, dice, ¿el IVA se liquida al momento del cobro pago? No, el IVA yo lo pago, yo lo liquido en base a las facturas que tengo contabilizadas por periodos. Yo hago facturas, liquidaciones trimestrales, todos los documentos que tenga registrados del 1 de enero al 31 de marzo. Bueno, pues yo ahí tengo todas las facturas y liquidaré aquellas, pagaré independientemente de que no haya cobrado todo el IVA.
En el caso del que estamos hablando, ¿qué sucedería? Bueno, sucedería que solamente pago por la diferencia de aquellas facturas que yo he pagado y que me han pagado a mí. Luego, bueno, pues tendría que diferenciar, en lugar de utilizar la cuenta de libro de facturas emitidas y recibidas para hacer las liquidaciones, pues tendría que tener un auxiliar de, oiga, facturas cobradas y facturas pagadas. Contablemente entiendo que nos supondría un lío considerable, ¿eh? Y bueno, pues como dice Adrián, efectivamente, si además la tengo que nos pagan por trozos, pues un lío, vamos, descomunal. ¿Qué más cosas se os ocurre preguntar? Ahora os dejo preguntar a vosotros. Habéis empezado el año muy poco habladores, ¿eh? A ver, dice un compañero, ya que hemos hablado hoy del patrimonio neto, la cuenta 121 va al patrimonio neto. Para mí es una cuenta que tiene saldo deudor o cero. Saldo deudor o cero, pero en un ejercicio sale con saldo acreedor. Bueno, bien, sale con saldo acreedor. La cuenta de patrimonio neto, vamos a ver, la cuenta 121, ¿cuál es? A ver, decidme, ¿cuál es la cuenta 121? Resultados. ¿Resultados qué clase de resultados? Resultados negativos. Resultados negativos de ejercicios anteriores. Si son resultados negativos de ejercicios anteriores, ¿dónde irá? Si es saldo cero, no estará. Claro, dice saldo deudor o cero. Va en el patrimonio neto. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que tengo resultados negativos. Y no pueden ser positivos, la cuenta 121. Pregunto, ¿no pueden ser positivos? ¿Y qué pasa si tengo resultados positivos pendientes de aplicar? ¿En qué cuenta iría? A ver, imaginaros que cierra el ejercicio, tengo determinados beneficios, llega el mes de marzo, no se reúne la junta de accionistas, llega el mes de junio, no se reúne la junta de accionistas, llega el mes de diciembre, no se reúne la junta de accionistas, y llega a final de año y tengo mis resultados ahí positivos y nadie me ha dicho qué hacer con ellos porque no se ha reunido la junta de accionistas o ha habido discrepancia en el criterio contable. ¿Dónde irían esos resultados? ¿En qué cuenta quedan? ¿Podrían ir en la 121? No veo que nadie me conteste. ¿Qué opináis? En este caso que os digo concreto, ¿podrían ser positivos si estás sin repartir? Lo movemos a la 120. Se contesta a la 120. Le decía a la 121 seguro que no. Es decir, en la 120 lo dejaríamos ahí pendiente de reparto. Bueno, pues es una opinión. Yo entiendo que no es relevante. Yo lo dejaría personalmente, yo lo dejaría en la 121. La 120 de memoria creo que son cuentas de reservas, creo, no, tampoco, yo tengo mala memoria para esto de las cuentas, pero creo que la 120, no, la 120 ¿qué es? A ver si tú lo sabes, remanente. Bien, pero a mí nadie me ha dicho que vaya a remanente. Claro, vamos a ver, yo os vuelvo a hacer el planteamiento. Si nadie me dice dónde va, pues la dejo donde está. ¿No se podría quedar en la 129? Pregunta un compañero. No se podría quedar en la 129 porque nos sucedería lo que nos ha sucedido cuando hemos intentado resolver el ejercicio, creo que era el ejercicio 2 que planteábamos, no sé si era el 1 o el 2 que planteábamos ahora, precisamente era el que estábamos hablando, o el 1, es el ejercicio 1. Claro, si partimos de que se queda en la 129, pues no se puede. ¿Cuál es el problema de ese ejercicio?
Bueno, pues que quien ha hecho el balance nos da un balance con un error. Y eso es muy normal. Es decir, eso no es que esté mal el ejercicio, sino que se plantea una pregunta para que se responda. Claro, es decir, yo creo que a estas alturas comprendemos que la 129, cuando yo cierro el ejercicio, la 129 tiene que dar saldada, independientemente de que haya o no una reunión de junta de accionistas. Es decir, la cuenta se salda y la saldo yo como contable. No la saldé, pues lo hice mal, pero ahí quedó. No es. ¿Y qué tengo que hacer a 1 de enero cuando abro y digo, caramba, pues es que esto no tiene sentido? Arreglarlo. Eso. En una situación de empresa normal es lo que sucede. Y un resultado positivo, como lo ve ahora la 121, porque queda ahí, no hay otro sitio donde llevarlo. Os vuelvo a decir, las cuentas de reservas y de remanentes se utilizan previa reparto. Es decir, hay una serie de señores que en la junta de accionistas se reúnen y dicen, oiga, hay pérdidas o hay beneficios, y se aplican. Si no hay aplicación por la circunstancia legal que sea, quedan ahí. Que está del revés, pues a lo mejor, no te digo que no, podría crear otra cuenta transitoria, porque veíamos que el plan contable permite generar otras cuentas, pero vamos, yo no le veo mayor problema en el que quede la cuenta así, Dice que el movimiento que propone es que se cargará con abono a la 129 y se abonará con cargo a la cuenta que cancele su saldo. En este caso, pues le está dando efectivamente que nunca aparecería con saldo deudor. Vamos a ver, aquí seguimos con el tema de la 121. El mismo plan dice que no puede salir con saldo deudor. Por eso mi inquietud. A esto me refiero yo con el principio de importancia relativa, Aquí yo creo que es el momento de aplicar el principio de importancia relativa y esa inquietud hacerla sostenible. Y decir, bueno, vamos a ver, ¿se puede hacer? Pues bueno, creo que es un error, lo paso a remanente, veremos a ver qué nos dice un auditor, suponiendo que tenga que auditar. Si no tengo que auditar y yo me quedo más a gusto, pues lo paso a remanente. Insisto en que las cuentas de remanente y reservas se utilizan siempre por aplicación de resultados, y la aplicación de resultados no la hacemos nosotros como contables, sino que forma parte de una decisión, de un documento aprobado por la Junta. Perdonad un segundo. Vamos a ver otro. Cambiamos de tema, efectivamente, eso es lo que yo quería. Los activos y pasivos financieros siempre hay que contabilizarlos a su valor razonable y coste amortizado respectivamente. Sí, efectivamente, tenemos que ir a lo que establece la norma de registro y valoración correspondiente a activos financieros, y sí, efectivamente esa es la parte correcta. Se nos quedó una pregunta arriba en el aire respecto al tema del principio de caja y del principio de vengo con respecto a las facturas del IVA. Bueno, eso fue un comentario de campaña electoral, os lo aclaro, no está aprobado, ni hay previsión de aprobarlo en este ejercicio en el que estamos, ni muy probablemente en el siguiente. Esto es un lío. No solo contable es casi lo de menos. Entiendo que será un lío a efectos de IVA considerable. Y bueno, de momento está el tema aparcado. Plantea si dice, si yo soy un auditor, ¿qué le digo a mi cliente? Bueno, tú eres un auditor, deberás ver si existe posibilidad de reclasificar la cuenta 121, que es de la que seguimos hablando, o dejarla en remanente la 120. Criterio del auditor es válido, pero posiblemente preguntes a 5 auditores y también de los 5 haya 2 opiniones. No sé si tenemos alguna otra consulta, ¿no? Parece que no. Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí. Vaya lío de contabilidad. Pues sí, la verdad es que es un lío de contabilidad, pero eso lo hace precisamente muy divertida, Por lo menos a mí, yo me lo paso muy bien.
que un abrazo a todos, buenas noches